Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Espero que te encuentres bien. Mi nombre es Javier Iriarte y estoy aquí para que podamos seguir con estas clases de esta diplomatura en Ciencias de la Comunicación orientadas al periodismo digital, una capacitación, una diplomatura que te ofrece la ULANS, la Universidad Nacional del Nuevo Siglo, para que te formes y puedas concretar proyectos, metas y objetivos personales. Muy bien, ayer estuvimos, o en la clase anterior, estuvimos viendo un poco la introducción que tenía que ver con la cuestión de la comunicación dentro de esta diplomatura que en este caso abarca muchas áreas sociales, muchas áreas mediales, si se quiere, para poder comprender cómo hoy en día tenemos un periodismo o cómo hoy en día nos comunicamos de manera totalmente distinta a cómo lo hacíamos hace mucho tiempo atrás. Sin más preámbulos, vamos a comenzar. Bien, diplomatura en Ciencias de la Comunicación orientada al periodismo digital. Hoy recordemos que estamos todavía en el módulo número 1, pero en este caso estamos en la clase número 2. No te olvides, por favor, de tomar apuntes de cada uno de los videos que en este caso se reproducen, si bien obviamente ustedes van a tener todo el material, pero también pueden acceder a las fuentes que figuran al final de cada una de las presentaciones que yo en este caso les brindo para que ustedes puedan conocer el material. Esa bibliografía o bibliografía que ustedes van a tener les va a permitir justamente poder regresar nuevamente a esos apuntes, a esos videos para poder comprender o ver nuevamente cada uno de los apuntes o videos y así tener un panorama mucho más abarcativo y por sobre todas las cosas poder retomar los apuntes que hemos visto en clase. Bien, ¿qué estuvimos viendo en la clase número 1? Muy bien, hablamos acerca de lo que es la comunicación. Recordemos la comunicación, una disciplina tan antigua como el mismo hombre, ¿sí? El hombre necesitaba sí o sí de alguna manera comunicarse con los demás para poder, en este caso, transmitir información, transmitir ideas, expresarse, ¿sí? Habíamos hablado del teatro como una forma también de manifestación para con los demás, y así como estos ejemplos tenemos muchísimos de los que hablamos el día de ayer. También habíamos comentado acerca de la comunicación también a través de la evolución de la especie humana y desde un ámbito mucho más espiritual, la creación del hombre y del mundo en 7 días de parte de Dios, creando a Adán y a Eva y la posibilidad de que justamente el hombre pueda comunicarse con su creador. Estuvimos también repasando acerca de los elementos de la comunicación, cuáles eran aquellos elementos importantes que eran primordiales para que el proceso comunicativo pueda desarrollarse de manera eficiente. Entonces, estuvimos hablando acerca de un emisor, un receptor, que se comunican a través de un mensaje. Ese mensaje es la información que en este caso se quiere emitir a través de un canal que, como bien dijimos en la clase anterior, son diversos, ¿sí? Los más comunes son el oral, el papel y los medios tradicionales de comunicación como la radio, la televisión, la prensa, etc. Por supuesto, en la actualidad tenemos un sinfín de canales que permiten justamente poder comunicarnos. Hablamos también acerca del código, de la codificación, de la decodificación que nos va a permitir, en este caso, interpretar qué es lo que nos están diciendo para poder dar una respuesta. Hablamos también acerca de la retroalimentación, hablamos del feedback, esta posibilidad de poder contestarle al otro para que se cree una conversación, una charla o una manera de intercambio de información. Y también hablamos acerca de un elemento que no es menos importante, hablamos del ruido como otro de los elementos de la comunicación. Bien,
También estuvimos haciendo mención a las teorías de la comunicación, porque la comunicación no es que simplemente es comunicación porque sí, sino que hay teorías que la van a respaldar y que le van a dar un estatuto científico para que obviamente ésta pueda tener trascendencia dentro de los diferentes ámbitos de la humanidad. Hablamos acerca del contexto histórico en el que se desarrolla la comunicación, ¿sí? Pensar en la comunicación como ese proceso que nos permite tener detalles del pasado para poder entender cómo se vivía en aquel momento, qué es lo que se hacía y por qué hoy somos lo que somos gracias a esas costumbres, a esas culturas determinadas. La historia que atraviesa diferentes épocas determinadas y que llega hasta nuestra actualidad para poder conocerla. Hablamos también acerca de la imprenta, qué invento maravilloso, ¿sí? En este caso nos remontamos al 1400 con la figura de Gutenberg, quien crea una imprenta con la posibilidad de imprimir libros, con la posibilidad de imprimir en cantidad y con la posibilidad de imprimir la Biblia, que en este caso era muy importante para poder conocer al Creador. La Biblia, en este caso, que además de ser impresa junto con otros libros, que en aquel tiempo en especial eran libros casi científicos, nos iban a permitir conocer un poco más, entender quién era Dios, cómo se creó el mundo, y nos iba a dar la oportunidad y la apertura de razonar y de entender por qué vivimos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. También estuvimos hablando acerca de la interrelación que tiene la comunicación con cultura. No hay cultura sin comunicación y no hay comunicación sin cultura. Recordemos que con la comunicación lo que hacemos básicamente es replicar a la cultura, hacer mención sobre ella. Y podemos decir también que la comunicación está inserta dentro de una cultura y que esta cultura, si bien se va modificando con el tiempo, la comunicación también lo va haciendo. Esto quiere decir que hoy por hoy no nos comunicamos como nos comunicábamos en aquel momento, en donde teníamos de por medio algunos otros detalles que hoy por hoy no los tenemos, y hoy por hoy hay detalles como el Internet y otros medios que en aquel momento no existían. Hablamos también de la semiótica, o también conocida como semiología, esta ciencia de los signos que era básicamente investigada por dos grandes pensadores como lo eran Charles Sanders Peirce en Norteamérica y también Ferdinand Saussure, allí en Europa, dos contemporáneos que nunca se conocieron, pero que en este caso estudiaban la manera en que cómo el hombre conocía al mundo, cómo conocía el entorno y también la forma de pensar de este mismo, ¿sí? Recordemos que en este caso cada uno de ellos percibía al signo como una entidad totalmente distinta. Por un lado, Peirce lo conocía como una cuestión triádica, mientras que Charles Sanders Peirce lo veía como una cuestión bifacética, en especial orientada a la cuestión de la lengua, ¿sí? Él básicamente lo que hacía era especializarse en la lengua. Fíjense lo que hace Ferdinand de Saussure es hablar de habla, de lengua y de lenguaje, haciendo una diferencia y diciendo que el habla tenía que ver con algo particular, con algo individual del sujeto, mientras que la lengua tenía que ver justamente con algo más social, es lo que compartimos con otros, ¿sí? Dentro de una sociedad, dentro de una cultura determinada. Y el lenguaje como un término mucho más abarcativo que justamente incluía los dos conceptos anteriores, como lo son el habla y la lengua. Y también habíamos visto
acerca del estructuralismo y el funcionalismo, ¿sí? Estos movimientos importantísimos para una época determinada, que justamente tenían que ver con la comunicación, pensar que las sociedades se estructuran de una manera determinada para tener un orden y que las sociedades tienen funciones totalmente distintas que van a permitir justamente que funcionen, ¿sí? Valga la redundancia. Bien, hoy básicamente lo que vamos a ver tiene que ver con el periodismo y con su evolución. Fíjense que si bien nosotros vamos hablando acerca de la cuestión del periodismo, la comunicación, vamos y volvemos constantemente para poder entender estos procesos culturales, estos procesos sociales, ¿sí? Que son antiquísimos y que obviamente interpelan nuestra actualidad. Entonces, vamos a decir básicamente que el periodismo es uno de los oficios más antiguos de la humanidad. De esta manera quiero que podamos contemplar, y también les pido a ustedes que tomen nota y que analicen, un video que tiene que ver justamente con el periodismo, su historia, cómo se crea, hacia dónde se perfila el periodismo y quiénes eran aquellos que tenían la posibilidad de tener una imprenta, quiénes eran aquellos que desempeñaban la labor periodística. Pero sin más preámbulos, vamos a ver el video. Historia de la comunicación. El periódico. En el video anterior hablamos sobre la revolución de la imprenta y su impacto en el mundo. En este video hablaremos del medio de comunicación más antiguo y aún vigente, el periódico. Según la RAE, la definición de periódico es impreso que se publica con determinados intervalos de tiempo. El periódico llega en el año 59, en la época que Julio César era cónsul romano, y se colocaban periódicamente en el foro la denominada Acta Diurna. En China, durante el siglo VII, se propagaban con regularidad una especie de manuscritos en papel, en donde se informaban a la ciudadanía cosas de interés general. En la Edad Media europea se llegaron a emplear dos formas de comunicación. En primer lugar, los pregoneros, quienes ponían a los ciudadanos al día de los acontecimientos más importantes, resaltados de forma oral y periódica, siendo los primeros boletines de noticias dichos en verso, porque facilitaba su rápido aprendizaje a los pregoneros. En segunda instancia, para esa época, a la par se popularizó la utilización de carteles en las plazas públicas o lugares estratégicos de la ciudad. En el mismo se daban a conocer las disposiciones y leyes a los súbditos y ciudadanos. Posteriormente, en 1529, tuvo lugar en Viena la primera noticia periodística impresa, conocida como los Mercurios, que eran hojas de noticias en donde se difundía la información o se hacían llamados dirigidos a los ciudadanos para luchar contra los turcos, que en aquel entonces atacaban la ciudad. Pero no fue hasta el año 1580 que se publicó el primer periódico oficial, llamado Mercurius Gallobelgicus, auspiciado por Michael Han Iset, quien con frecuencia se le atribuye la autoridad por la invención del periódico. En 1605, en Bélgica, se crea Nieuwe Tijdingen, la primera publicación de periodicidad regular. A partir de entonces, la idea se popularizó. De este modo, se fueron creando más ejemplares y se expandió el medio. Poco a poco fue evolucionando por el continente euroasiático y Norteamérica. No obstante,
entendemos que la información es una fuente de poder, enfrentando los primeros problemas legales. Tal es el caso del periódico inglés Mercurius Britannicus en 1632. Fue el primer medio impreso en ser censurado por las autoridades. Sin embargo, 9 años más tarde, ganó el juicio con la venia del juez de este caso, quien sentenció citando: "La libertad de prensa es nuestra libertad". A mediados del siglo XIX, el político y escritor británico Edmund Burke, dentro del debate de apertura de la Cámara de los Comunes del Reino Unido en 1787, acuña la expresión "cuarto poder", al referirse al poder que tenía la prensa ante los lores espirituales o representantes de la Iglesia, los lores temporales, la nobleza y los comunes, al referirse a los políticos. Con el tiempo creció la popularidad de dicho medio, convirtiéndose en una excelente forma de negocio. En primera instancia, los periódicos llegaban a los lectores que pagaban por suscripción. Para el año 1833, en New York, Benjamin Day comenzó a vender diariamente su periódico a tan solo 1 centavo, naciendo así la prensa de centavo. Esta nueva forma de venta aumentó los ingresos, siendo 5 centavos más barato que los demás, llegando al alcance de más personas. Este hecho resultó llamativo para los publicistas, que se dieron cuenta que podían llegar a potenciales compradores a través de este medio. Desde una perspectiva política, los periódicos han tenido importante repercusión por su apoyo a los movimientos sociales. Desde 1841, en su página editorial del New York Tribune, se oponía a la pena capital y defendió los derechos de las mujeres, siendo además una fuerte moldeadora de la opinión pública. Con el tiempo, la prensa se fue haciendo cada vez más profesional, al contratar a periodistas especializados para las secciones de economía, política, cultura, entre otros. A la par nace la prensa amarillista, llena de historias de sexo, asesinatos y de interés humano, siendo hasta la presente los ejemplares más vendidos. Aunque esta no ha sido la característica que más enorgullece al periodismo, pero gracias a ella se dieron a conocer diversas obras literarias de gran valor cultural, como la famosa novela de Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes. En resumen, la prensa es el medio de comunicación más antiguo en la historia de la humanidad. En la Edad Media europea, los pregoneros y los carteles fueron empleados para informar a la población. A partir de su creación, surgieron nuevas profesiones. La popularidad e importancia de la prensa le conceden el poder mediático al influir en la opinión popular. Han sido importantes factores en los movimientos sociales ocurridos en todo el mundo. Los periódicos han sido un canal de difusión de obras literarias famosas. En la actualidad, este medio ha pasado por diversos procesos de digitalización, desde redes sociales a páginas web, sin perder su esencia, llegando a formar parte de la historia de los medios de comunicación, capturando cada día la atención de la opinión pública. Bueno, me quedo con varias cosas con respecto a este video. Me parece que es un video demasiado interesante, un video que nos permite comprender un montón de cosas de la época, ¿no? Por sobre todas las cosas. Una de las cosas que yo he anotado acá con respecto a la cuestión de la prensa,
como bien en algún momento lo mencioné también, es que la prensa justamente es una disciplina, una de las disciplinas de comunicación más antiguas que existen. Por otra parte, destacar que en aquel momento los impresos eran con intervalos de tiempo, ¿sí? Destacar también que la información era una fuente de poder. Ustedes imagínense que aquellos propietarios de medios impresos tenían la posibilidad de, en cierta manera, publicar lo que aquellos sectores políticos a los cuales ellos apoyaban eh, eran, en cierta manera, de apoyarlos y de favorecerlos a través de los impresos, a través de las publicaciones que se realizaban. Entonces podemos decir que la información era una fuente de poder importantísima a nivel político en aquel momento. Otra de las cosas interesantes que aparecen acá y que la quiero destacar tiene que ver justamente con esta cuestión de la competencia. Fíjense que en el video escuchábamos acerca de esto de que ya eran varios los medios que imprimían y esto generaba en cierta manera una competencia con los otros. Entonces, quien vendía el periódico mucho más barato, más económico, tenía la captación de un público determinado, ¿no? La gente no quería pagar mucho. Digo, si yo puedo conseguir lo mismo, pero a un precio mucho menor, lo voy a buscar de esa manera. Aparece también la publicidad. La publicidad acá se ve como una cuestión mercantil que le va a dejar a la prensa una remuneración para poder solventar los gastos y por sobre todas las cosas para poder hacer crecer el medio, ¿sí? Aparece también la idea esta de prensa amarillista, escuchamos esto de asesinatos, esto de pensar en cuestiones de muertes de aquel momento, ¿no? Cosas terribles que pasaban en la sociedad que en este caso iban a poder ser publicadas en la prensa y que obviamente captaba muchísimo la atención porque la gente deseaba y quería ver eso. Si bien, como decía el video, no era, digamos, lo mejor para el periódico, pero la gente lo quería y si la gente lo pide hay que darlo, ¿no? Entonces, también escuchábamos esto de que hasta el día de hoy se conserva, la prensa amarillista en la actualidad sigue vigente, o sea que realmente tiene sin dudas un poder bastante fuerte en los espectadores. Otra de las cosas que también quiero destacar es esto de que gracias a la prensa surgen nuevas profesiones, ¿no? Da la apertura de poder entender que surgen distintas profesiones a través simplemente de una prensa, ¿no? Y ustedes imagínense que el trabajo periodístico implicaba que obviamente hubiese personas detrás que estuviesen ayudando para que el papel saliera correctamente, para que se pueda imprimir de manera correcta, que la información sea totalmente verídica, fehaciente, ¿no? Se investigaba y demás. Y para poder situarnos y para poder hacer una pequeña línea de tiempo y comprender acerca de cuáles fueron los primeros impresos, que si bien obviamente ahora lo vamos a mencionar, algunas de las características que se mencionan con respecto a esto tienen que ver con que los primeros en difundir la información eran los pregoneros, o sea, un hombre que se ubicaba en una determinada, en un determinado lugar para mencionar acerca de cuestiones políticas, que se posicionaba para poder informar a la gente, ¿sí? Primero eran los pregoneros quienes daban las noticias. En segunda instancia, también podemos mencionar los carteles que se pegaban en la ciudad, en donde se hacía hincapié en las cuestiones de las leyes que se debían respetar, que los ciudadanos debían respetar. Por otra parte, aparece en tercer lugar
los mercurios, ¿sí? Que eran hojas informativas que también se difundían. Y en el año 1980, perdón, en 1880, la importancia del primer periódico oficial, ¿sí? Que en este caso se llamaba también Mercurio, ¿sí? Entonces, estos detalles para poder tener en cuenta y comprender un poco acerca del origen de la prensa en sus comienzos. Bien, ya que estamos hablando del origen, podríamos decir que antes de esto, la información se obtenía, la información se divulgaba o en todo caso se pregonaba a través del boca a boca, es decir, los viajeros, los comerciantes que iban a otras ciudades, traían informaciones de esos lugares y a la vez, en cierta manera, ellos llevaban la información que en este caso podían recolectar, digamos, del lugar en donde vivían. El problema de este tipo de difusión de la información era que la información llegaba mucho más tarde, desde el momento en que acontecían hasta el momento en que eh, llegaban al oído de los espectadores, ¿no? Entonces, entender que en la mayoría de los casos la propagación de la información y de las ideas tenían que ver con medidas de gobiernos. ¿Qué quería el gobierno con respecto a la sociedad y a los ciudadanos? ¿Sí? Estamos hablando en un contexto bastante antiguo, un contexto del 1300, del 1400, que es año en el que se crea la imprenta. Fíjense que los inicios del periodismo están ligados a la invención de la imprenta con la facilidad de reproducir y difundir textos. Las primeras formas del periodismo se encuentran en almanaques semestrales, eran almanaques que se imprimían de manera semestral, a anuales que se hicieron populares con la llegada de la Edad Moderna. Bien, se dice que el periodismo es hijo de la modernidad, si bien en un ratito les voy a comentar bien el por qué justamente se dice que el periodismo es hijo o nace en esta época tan importante para la humanidad. Enseguida lo vamos a charlar, pero también hay que tener en cuenta y comprender que la modernidad es una edad en la que hubo muchos cambios que posibilitaron un progreso impresionante para la humanidad en aquel tiempo. Bien, la periodicidad de la información estuvo condicionada a dos factores. En primer lugar, la recepción de las noticias se convirtió en un propio mercado de difusión o área de comercialización. Fíjense, acá volvemos nuevamente a pensar en la información como una cuestión remunerativa. Y por otra parte, estaba condicionada a la existencia de una red de servicios postal de correo, de modo que las publicaciones impresas pudieran ser distribuidas de una forma regular y de manera eficaz. Es decir, que no hubiese interrupción en la distribución justamente de todas estas, de todo lo que tenía que ver con las publicaciones impresas, ¿sí? Una manera eficaz, sencilla, sin grandes complicaciones, que pudiera llegar en tiempo y forma, digamos, a la sociedad. ¿Qué más tenemos? Fíjense que los primeros periódicos hasta entonces eran algunas hojas e informaciones generales y gacetas, ¿sí? Se escribían básicamente en puño y letra ciertas hojas que tenían que ver con el contenido de información general dentro de esa sociedad. Las gacetas. ¿Qué son las gacetas para que podamos entender a qué nos referimos cuando hablamos de ellas? Consistían en relaciones de noticias seleccionadas. Se trataba de periódicos oficiales que monopolizaban la información política. Y acá yo me quiero detener porque es importante entender esto de monopolización de la información política. ¿Qué significa esto? Que al no haber multiplicidad de medios impresos, lo que se transmitía justamente era la información política, simplemente quizás de un partido, quizás de algún representante político,
Y esto hacía que no hubiese en cierta manera democracia, o que no hubiese cierta pluralidad de voces, ¿no? O sea, escuchaban nada más que la voz de uno, y los demás quizás no tenían la oportunidad de poder eh, trascender con sus ideas, porque el medio estaba monopolizado. Es decir, que si había un dueño que era amigo de un político determinado, iba a impedir que se difundieran las ideas de otros políticos, por ejemplo, ¿no? Esto de la monopolización de los medios en la actualidad también lo tenemos. Si bien con la ley de medios en su momento se trató de evitar esto, pero lamentablemente, digamos, es algo que no se puede parar. No hay un solo propietario de muchos medios, y la línea editorial es la línea del dueño justamente del medio de comunicación. Una sola persona puede ser dueña de un diario, de un canal de televisión, puede ser dueña de la radio y también de diferentes sitios webs, ¿sí? Lo que obviamente ocasionaría que las ideas o las noticias o los hechos que en este caso se van a difundir sean básicamente los que la línea editorial de ese dueño es la que desea que se transmita. Fíjense que las gacetas más importantes, que por cierto sirvieron como modelo para todas las que surgieron después, fueron, por un lado, la Gaceta de Francia, que apareció en el año 1631, la Gaceta de Suecia en 1643, la Gaceta de Madrid en 1661 y la de Ámsterdam en 1663. Y posteriormente a ellas muchas otras más, por supuesto. Bueno, estas gacetas fueron el modelo de publicación más extendido por Europa y que luego, y esto es importante tener en cuenta, llega a América, ¿sí? Llega a otro territorio, al territorio americano, a lo largo del siglo XVII. Entonces, el primer escenario en donde podemos hablar de gaceta, de actividades periodísticas escuetas quizás en aquel momento, es Europa, y de ahí en más se va difundiendo por otros continentes. Bien, yo acá les traje a colación el póster de una película que para mí me parece interesante para poder analizar, digamos, estas características fundamentales de la Edad Media en la que obviamente estábamos invadidos por la no participación, por el uso de no razonar, por obedecer nada más, por lo que aquello que nos dicen es cierto y real, y no tenemos la posibilidad de refutar, porque si refutamos o nos quejamos o contradecimos, somos parte de los planes del demonio y estamos en contra de Dios. Entonces les traigo a colación esta película titulada El nombre de la rosa, que para que ustedes puedan entender un poquito, El nombre de la rosa tiene un contexto alemán, francés si se quiere, ¿sí? Dura aproximadamente unos 120 minutos. Tiene un reparto bastante lindo porque trabajan a personalidades muy conocidas. Básicamente para poder comprender el nombre de la rosa y para ver qué nos quiere decir esta película y contextualizar un poco acerca de ella, vamos a situarnos en una Edad Media. La Edad Media en donde que se caracterizaba justamente por estos detalles que yo le comentaba anteriormente, en donde algunos nada más tenían la posibilidad de leer, había mucha gente que era analfabeta, no podían ni leer ni escribir, y que en este caso eran adoctrinados básicamente por aquellos religiosos que sí tenían el conocimiento y que estaban mucho más cerca de Dios, ¿no? Fíjense que mucho más adelante, con la presencia, bueno, con el proceso de
del iluminismo, ¿no? La aparición de la imprenta, la Revolución Francesa, eh, la Revolución Industrial mucho después que la creación de la imprenta. Fíjense que aparece también en este contexto de crecimiento, de mejora, un crecimiento que vio crecer básicamente gracias a estos eventos importantes a la edad moderna, o vio nacer a la edad moderna, aparece el protestantismo como un movimiento capaz de pensar en que llegamos a Dios sin ningún intermediario, simplemente a través de Jesucristo. Pensar el cristianismo desde otra perspectiva, en donde ya no tenemos que pagar por nuestros pecados, sino que Dios nos perdona sin necesidad de dinero de por medio. Entonces ya no tenemos y tampoco necesitamos la figura de ese sacerdote, de esa entidad eclesiástica, o de ese monje que se supone que nos iba a regalar o a dar la posibilidad de estar cerca de Dios porque él estaba cerca de Dios, ¿no? Cómo las ideas iban cambiando. Pero bueno, ¿por qué les traigo esta película? Porque sin dudas tiene algunos matices que son propios de la época. Si bien la película está grabada en los años 80, pero se contextualiza en una época del 1327, eh, para que ustedes puedan entender un poquito. Yo acá les dejo la sinopsis, ¿sí? Se desarrolla en una importante abadía, como bien le dije, en 1327, ese es el contexto en el que se desarrolla esta película, a la que acuden importantes monjes para asistir a debates teológicos. La llegada del franciscano Guillermo de Baskerville, acompañado de un joven discípulo, en este caso llamado Atzo, coinciden con una serie de misteriosos y macabros asesinatos. Guillermo se hace cargo de la investigación por encargo del abad, pero sus pesquisas son difíciles y el clima creado en el cenobio tras la llegada del inquisidor, que en este caso se llama en la película Bernardo Jean, no le ayuda mucho. Solo averiguar el móvil puede conducir hasta el misterio de los asesinatos que están ocurriendo en la película. Fíjense que si uno lee básicamente esta sinopsis, quizás no llega a pensar cuáles son las cuestiones que trata justamente esta película, pero a medida que la vamos viendo, nos vamos a dar cuenta, perdón, de que la Iglesia siempre tuvo una característica que se repite hasta el día de hoy, ¿no? Esto de no poder refutar, el hecho de no poder investigar, los libros teológicos o los libros, en este caso, importantes, estaban bajo llave, por ende no se podían leer, solamente lo leían algunos y los autorizados en este caso. Entonces, todo este tipo de cuestiones la podemos ver en la película, ¿sí? Recordemos también en aquel contexto la Inquisición, ¿sí? Este proceso que permitía básicamente disipar a aquellos que estuviesen en contra del nombre de Dios. Las brujas de por medio, la hoguera y tantas otras cuestiones que en este caso sucedían en aquel tiempo. Lo que vamos a hacer ahora, básicamente, es poder comprender un poco acerca de justamente el nombre de la rosa. Vamos, si bien el video es bastante extenso, pero lo que vamos a hacer es ir cortando el videíto para poder sacar algunos detalles que son importantes y que me parece que son trascendentes para poder hablar sobre ellos. Vamos entonces a ver este video y luego
comentamos acerca de lo que hemos visto. Presten atención porque es muy importante y además la película es muy interesante. El nombre de la rosa, de 1986, basada en la novela homónima de Umberto Eco, se centra en la investigación que realiza Guillermo de Baskerville junto a su pupilo Abso, en una abadía italiana ambientada en el siglo XIII, donde han acontecido una serie de extraños homicidios en los que las víctimas han muerto envenenadas, debido a que habían intentado leer un libro cuyas páginas estaban plagadas de un veneno extraído de las rosas, ya que aquel libro estaba prohibido, pues era una copia del segundo libro perdido de la poética de Aristóteles, centrado en la comedia, por lo que, se asume, sería un texto en el que Aristóteles enseñaría a hacer reír a la gente, lo cual, siguiendo las palabras del bibliotecario Jorge, quien envenena el libro, la risa es un peligro, debido a que quien ríe no teme a Dios, y sin temor a Dios, todo está permitido. En este video analizaremos el modo en que la película ilustraría el principal conflicto de la Edad Media, que terminó restándole poder a la Iglesia Católica por el modo en que debían enfrentar cuestiones como la multiplicidad de credos religiosos y filosóficos o el de la ridiculización cómica de la autoridad eclesiástica, muy presente en los actos carnavalescos, que justo haremos especial énfasis en cómo es que la risa cómica ponía en riesgo el poder medieval, porque en sí la risa aniquila el miedo dentro de las concepciones medievales, pero dependiendo si se sigue el camino de la razón o de la fe ciega, esa risa puede verse como algo inofensivo, incluso benéfica para la salud, o bien verse como blasfemia del demonio que nos saca de la postura de arrepentimiento y penitencia necesarias para el día del juicio. Esto también nos permite reflexionar sobre la risa en nuestros días. Ahora bien, por supuesto, este análisis del nombre de la rosa no lo podemos efectuar sin tener en cuenta las reflexiones y los estudios de Umberto Eco sobre el medievo, en especial porque las dos figuras protagonistas de la novela y de la película, Guillermo de Baskerville, personaje inspirado en Guillermo de Ockham, y el bibliotecario ciego Jorge, personaje inspirado en las posturas más radicales del medievo y, curiosamente, la figura de Borges, cada uno de ellos representa un camino diferente para descubrir a Dios, lo cual ejemplifica el conflicto entre fe y razón en el medievo y nos mostraría qué actitudes se adoptan frente al peligro que representa la comedia para el poder eclesiástico, dependiendo de si se elige fe o razón. Pero antes de comenzar, no olvides darle like al presente video. Bueno, fíjense acá en una primera instancia, en una primera lectura con respecto a la película, podemos sacar algunos detalles que me parece que son importantes para tener en cuenta, para poder contextualizar un poco esto de lo que venimos hablando, ¿no? Entonces, la película es homónima al libro de Umberto Eco, un reconocido autor que, por cierto, tiene grandes obras literarias y que los animo a que puedan leer varias de ellas. Una de ellas justamente es El nombre de la rosa, ¿sí? Encontramos entonces en estas primeras lecturas que hacemos de este informe que había mucha censura en aquel tiempo, ¿no? Esto de pensar que la risa iba a implicar salir de la seriedad, y la seriedad era una característica que a Dios le interesaba, y si nos alejábamos de la seriedad, lamentablemente incurríamos en el pecado y nos alejábamos de Dios. Entonces, estas estaban muy fuertemente marcadas en esa época. Había censuras constantes. Fíjense que uno de los monjes lo que hace justamente es embadurnar o plagar uno de los libros con un veneno de una rosa, justamente para que todo aquel que fuese a tocar ese libro, que era un libro prohibido, no pudiese llegar a leerlo y muera en el intento, ¿no? Terrible, por cierto. Recordemos un contexto de Inquisición, ¿sí? Un contexto en el que las muertes, en este caso, estaban justificadas, porque, bueno, si hay alguien que va en contra de Dios, debemos matarlo, ¿no? No debe existir, no tiene que estar entre nosotros. Y algo fundamental que también yo quiero destacar tiene que ver con esta cuestión de quiebre entre la fe y la razón, ¿no? Esta fe que de pronto te volvía pasivo, esta fe que de pronto te hacía creer lo que otros querían que creyeras,
una fe que te hace sumiso, una fe que te hace hacer lo que se supone que es correcto, pero aparece esta idea de la razón como una manera de poder trascender, de ya no quedarme con lo que otros me dicen o con lo que otros me imparten, sino poder comenzar a usar mi razón para poder cuestionar ciertas cosas que en este caso se venían desarrollando en ese tiempo, ¿no? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Hacia dónde voy? Como dijimos en un momento, ¿sí? ¿Por qué el hombre es como es? Y acá se produce esta cuestión de cambio de paradigma, en donde, bueno, obviamente, si el hombre utilizaba la razón, estaba en contra de Dios, ¿no? Sigamos viendo entonces el video. A primera vista, al ver la película de El nombre de la rosa, uno podría considerar que la imagen transmitida sobre el medievo es la imagen tradicional en la que se ve a la Edad Media como una época oscura, llena de censura y de intolerancia respecto a otro tipo de ideas no judio-cristianas. Sin embargo, entender de esta manera la imagen que nos transmite la película, sin tomar en cuenta la novela ni los estudios de Umberto Eco sobre el medievo, sería un enorme error. A través de sendos volúmenes sobre la Edad Media, Umberto Eco intentó desmentir la idea tradicional de que el medievo fue una época oscura, llena de ignorancia, irracionalidad y fanatismo religioso. Una idea originada por la Ilustración francesa que, lejos de pretender una reconstrucción caritativa sobre lo que fue el medievo, terminó ridiculizando al pensamiento medieval con tal de servir a intereses políticos que buscaban, más que nada, destruir al sistema medieval imperante en Francia. Ciertamente tampoco hay que equivocarnos, ser ingenuos y pretender que en el medievo todo fue color de rosa. Umberto Eco no terminará en sus estudios sobre el medievo diciéndonos que fue la mejor época del mundo, tampoco diciendo que el medievo no estuvo ajeno de persecuciones y guerras religiosas, motivadas más que nada para mantener la hegemonía de la Iglesia en los reinos europeos. Eco verá el medievo como un periodo de conflicto y crisis en la historia europea y que, para él, es un periodo que aún no hemos superado. En fin, para Eco, en el medievo, los mejores intelectos del momento intentaron dar respuestas, más que nada filosóficas, para llegar a un concilio entre fe y razón, que lograse asimilar las corrientes filosóficas heredadas por el mundo grecolatino con la fe judeocristiana, haciendo coincidir la búsqueda de la verdad en filosofía con la búsqueda de Dios en las religiones. A su vez, este intento de conciliación entre fe y razón estaba orientado a construir una cosmovisión en la que todas las religiones, y no solo la judeocristiana, estuviesen buscando por igual al único y verdadero Dios, solo que con nombres o ropajes diferentes, construyendo así una base de tolerancia social que, más que nada, sirviera para tener un pueblo heterogéneo unido, que pudiera hacer frente a las múltiples invasiones bárbaras, epidemias, crisis demográficas o peleas dinásticas que sufrieron durante toda la Edad Media. No obstante, el esfuerzo de algunos teólogos católicos e islamitas resultó en vano, pues hacia el siglo XIV, sobre todo por la devastación y el miedo que generó la peste negra en Europa, una fanatizada facción de la Iglesia Católica, presente más que nada en la Orden de los Dominicos, aunque también tenían presencia en otras órdenes religiosas, terminó asumiendo el poder en el Vaticano. Esta facción fanatizada creía que la mera fe bastaba para descubrir a Dios, de tal suerte que el más mínimo cuestionamiento y diferencia respecto a la fe católica no solo significaba un distanciamiento de Dios, sino una blasfemia absoluta a erradicar, so pena de causar la ira de Dios. Es importante señalar, como muestra del enfrentamiento de esta facción fanatizada con la facción en la Iglesia que buscaba la tolerancia, que dicha facción fanatizada fue la que creó la infame Santa Inquisición, a la cual se opusieron muchos teólogos católicos que buscaban en la razón y en el humanismo a Dios, oponiéndose así al miedo de la tortura y el castigo provocadas por el Santo Oficio. Bartolomé de las Casas, como opositor al Santo Oficio, es un ejemplo de esos teólogos católicos que se opusieron a la facción más fanatizada de la Iglesia, incluso más allá del momento histórico del medievo y en el contexto de la colonización latinoamericana. Partiendo del conflicto entre estas dos facciones de la Iglesia Católica, podemos entender mejor qué representan tanto el personaje de Guillermo de Baskerville como el personaje de Jorge, el bibliotecario ciego. Guillermo de Baskerville formaría parte de esa facción dentro de la Iglesia que ve en la razón un medio para encontrar a la verdad,
por ende a Dios. Eco se inspiró en Guillermo de Ockham para pensar en el personaje de Guillermo de Baskerville, pues Ockham es considerado por Eco como el fundador de la ciencia de la modernidad, ya que, por la postura nominalista de Ockham, que rechaza la existencia de los universales y vía sus principios metodológicos para formular las explicaciones más sencillas y menos comprometedoras a nivel ontológico, principios que se suelen condensar bajo la llamada navaja de Ockham, hizo que Ockham adoptase una actitud de investigación empírica que demandaba comprobar hipótesis particulares en el acontecer de los hechos y rechazar tesis universales no fundadas en la experiencia, sino en la mera especulación. Y esta actitud precientífica en Guillermo de Ockham da bases para considerar cómo vería el fenómeno de la comedia y la risa. Hacia el último periodo de la Alta Edad Media, las teorías hipocráticas de los humores se popularizaron. Estas teorías, vía la observación empírica del comportamiento, explicaban a las enfermedades no en términos de posesiones demoníacas ni cosas por el estilo, sino en términos de los excesos o desequilibrios de la flema, el fluido vital que animaba todo lo vivo. Así, para la época de Ockham, se recuperan los viejos alivios de la medicina hipocrática, por lo que no tendría que extrañar que se viera la risa como remedio médico, que reducía el exceso de flema en enfermedades tipo la melancolía. Esto explicaría por qué, si Guillermo de Baskerville está inspirado en Guillermo de Ockham, Baskerville tiene cierta actitud científica como el detective que es en El nombre de la rosa, en el que se está empeñando a resolver el misterio de los homicidios en la abadía, apegándose a los hechos y no yendo más allá de lo que la razón le permita especular, aleccionando a su pupilo Abso, que dejándose llevar a momentos por la actitud supersticiosa de los monjes de la abadía, los cuales responsabilizaban al diablo y a la bruja de los homicidios. No obstante, ninguno podía encontrar la verdad detrás de todo, pues los homicidios continuaban aconteciendo. A su vez, esto explicaría el por qué Guillermo de Baskerville no le diera segunda a las razones del bibliotecario Jorge sobre cómo la risa nos hace perder el miedo a Dios, pues tendría Baskerville una consideración sobre la risa más apegada a la ciencia médica medieval de ese entonces. Por su parte, el bibliotecario Jorge representa aquella facción fanatizada con la fe de la cual hablábamos, que tomó el poder en el Vaticano, y que en la película y la novela está representada esa investidura de poder en el cargo de bibliotecario de Jorge, pues los bibliotecarios medievales, al convivir con los textos antiguos, desde los cuales se basaban las discusiones teológicas, tenían en realidad un inmenso poder acumulado, pues si convenía o no, se podía ocultar o definitivamente desaparecer los textos que alguien fanatizado como Jorge considerara poco conveniente a la fe católica. Pero algo interesante que nos da eco con el personaje de Jorge versaría en la referencia a las discusiones medievales en torno a la risa, mostrándonos eco con el bibliotecario la postura fanatizada al respecto. Durante el medievo se discutió bastante el significado de lo que ahora ya conocemos como el capítulo 21 del Génesis. Ahí se relata cómo Sara, la esposa de Abraham, se ríe cuando Dios le dice que tendrá un hijo, teniendo ella una edad avanzada, ante lo cual Dios se enoja, pues al reírse Sara mostraría a ella su incredulidad frente al hecho imposible de quedar embarazada, y sería una manera de manifestar que para ella Dios no puede hacer algo imposible, por lo que sería sumamente irreverente. Frente a lo narrado en el capítulo 21 del Génesis, la facción fanatizada, a la cual representa Jorge el bibliotecario, interpretaría la necesidad de rechazar a la risa sin más, so pena de causar la ira de Dios. Por ello Jorge, en última instancia, terminaría prohibiendo y matando a todo aquel que se atreva a leer el libro perdido de la comedia de Aristóteles, pues daría al lector herramientas para crear una comedia y así propiciar la risa, haciendo enojar a Dios, pues Jorge y compañía están siguiendo a rajatabla el episodio de Sara para ver en la risa una señal de irreverencia a Dios. No podemos dejar a un lado el por qué Eco se inspira en la figura de Borges para pensar en su bibliotecario. No hay en este orden de ideas una razón inmediata detrás de ello. Sin embargo, podemos especular que se debería, quizá, al vínculo entre Borges y el dictador Videla, el que haría a Eco inspirarse para pensar en su bibliotecario ciego, pues al igual que Jorge el bibliotecario en su momento, aunque no se sepa exactamente, es posible que Borges, a cargo del Sistema Nacional de Bibliotecas argentino, haya escrutado y manipulado archivos de bibliotecas para servir al régimen del dictador. En fin, es algo que podemos inferir como mera sugerencia que nos deja Eco en el tintero para seguir pensando. Bien, acá podemos hacer otras lecturas y qué interesante que es este informe. La verdad que da mucha, permite poder comprender un montón de otras cosas, ¿no? Y como que sirve como leña para que el fuego se acreciente y podamos comprender un montón de otras cosas, ¿no?
Fíjense esta cuestión de pensar que en aquel momento las guerras se producían justamente por una cuestión de defensa de la religión, ¿no? La guerra, en este caso, para, en cierta manera, seguir manteniendo esa hegemonía de parte de la iglesia, ¿no? O sea, eh, siendo que en realidad pensar en la Inquisición o pensar en las guerras justamente era algo que iba totalmente en contra de justamente del Dios al que se servía, ¿no? Entonces era como una contradicción pensar en un Dios bueno, pero que a su vez permitía que las personas murieran en ciertas situaciones por ciertas cuestiones, ¿no? Entonces, era como una cuestión contradictoria y una disyuntiva también. Por otra parte, otra lectura que hago tiene que ver con esta cuestión, bueno, volvemos nuevamente a lo que dije anteriormente, esta cuestión de censura, esto de el cuestionamiento como sinónimo de blasfemia, como sinónimo de alejamiento del creador, era, era muy fuerte, ¿no? Pero era una realidad en aquel momento, ¿no? O sea, quien cuestiona está en contra, por eso hay que obedecer. Y como producto justamente de este cuestionamiento, de esta blasfemia, se producen los castigos y las torturas, ¿sí? Es por eso que justamente en la misma película, ustedes si la ven, van a poder cerciorarse de esto que les estoy mencionando con las muertes de algunos de los monjes, que en este caso quieren acercarse al libro, por ejemplo, o en el caso de la bruja, la mujer que es considerada bruja y que, por cierto, es castigada. Entonces van a poder apreciar estos detalles si ven la película en este caso. Fíjense que en este caso también hay algo importante que tiene que ver con el personaje de Baskerville, ¿sí? Este sujeto que piensa en una razón como un medio para encontrar a Dios, ¿no? La verdad que me parece bastante sabio para la época de ese tiempo, pensar que uno razonando también puede encontrar a Dios, ¿no? Y poder acercarnos a Él sin necesidad de que otros nos cuenten cómo es Él, qué espera de nosotros y demás. Sigamos viendo entonces el video para poder sacar algunas otras lecturas sobre el mismo. Pero, sintetizando entonces el análisis de los protagonistas, vemos entonces que en ellos se encuentra representada la confrontación medieval entre la razón y la fe como modos de llegar a Dios en una de sus múltiples instancias, siendo en concreto el tema de la risa, tal que si se opta por la facción de la razón, como Baskerville y Occam, se vería la risa como un alivio médico inocuo, pero si se está con la facción de Jorge, se vería la risa como irreverencia a Dios, inspirándose en una interpretación a rajatabla del episodio de Sara que ya hemos comentado. Sin importar qué postura se elija en la Edad Media, lo cierto es que este tipo de disputas entre ambas facciones terminó colapsando el poder hegemónico de la Iglesia, tal que este colapso está representado en el nombre de la rosa con la quema de la abadía, el cual provoca Jorge durante su confrontación con Baskerville, pues para él es mejor dejar quemar lo que considera blasfemo, no importando que la abadía sea arrasada, y con ello termine el control de la iglesia vía aquella destrucción de la abadía que tenía el control en las zonas aledañas. Por último, no está de más agregar, aunque sea a modo de colorario al presente análisis, una breve reflexión sobre qué tan acertado está o no el bibliotecario Jorge al considerar la risa como un peligro, más allá del aspecto de irreverencia ante Dios, sino en su aspecto subversivo contra la autoridad. Siguiendo en este sentido a Zizek o Zizek, como quieran pronunciar su nombre, el nombre de la rosa nos da una representación del totalitarismo por el modo en que se censuraría la cuestión de la comedia y en sí al fenómeno de la risa. Bueno, en esta última lectura podríamos decir que la risa se toma como negativa por justamente la situación de Sara, ¿no? Esto de, de, de ser escéptica a que Dios le diera un hijo justamente porque era una mujer de edad avanzada, ¿no? En primer lugar eso, y en segunda instancia pensar El nombre de que la rosa justamente eh,
pensar justamente en que la risa justamente venía cuando habían situaciones, eh, situaciones de burla, de chiste, ¿no? De ridiculez, si se quiere, ¿no? Entonces pensar que en esa época la risa no era bien tomada por estas cuestiones que lamentablemente no eran tenidas como buenas. Fíjense entonces, vamos a hacer el análisis acerca de la película. En lo que respecta al poder del conocimiento, bueno, sin duda la película muestra cómo el conocimiento puede ser una herramienta poderosa y peligrosa. ¿Qué significa esto? Que si yo conozco, voy a tener las herramientas de poder refutar y de poder descubrir aquello que antes no conocía. El acceso al conocimiento y la censura son temas centrales en la película, destacando cómo el control del conocimiento puede ser una forma de ejercer poder y a la vez, podríamos decir, porque es una realidad, de sumisión de los otros. Entonces, fíjense qué fuerte es pensar esto de la no emancipación, ¿no? De estar sometidos. Por otra parte, la lucha entre fe y razón, de la cual hablamos anteriormente, fíjense que Baskerville, un monje franciscano, con métodos científicos y racionales, expresa la película que este mismo explora la tensión entre la fe religiosa y la razón. Justamente se sucede esta cuestión de dicotomía que es ejemplificada en la forma en que Guillermo investiga los misteriosos asesinatos en la abadía. O sea, básicamente la práctica o a través del empirismo se puede llegar a un resultado determinado, ¿no? Y no es un detalle menor. Por otra parte, la corrupción y el abuso de poder. La película lo que hace básicamente es una crítica sobre cómo la corrupción y el abuso de poder pueden infiltrarse en instituciones religiosas y seculares. Los altos mandos de la iglesia a menudo se muestran como corruptos o más interesados en mantener su poder que en la verdad. Con respecto al fanatismo y la Inquisición, que obviamente se pueden ver constantemente, se expone el peligro sobre justamente el fanatismo religioso y los horrores de la Inquisición. La película lo que hace es presentar cómo el fanatismo puede llevar a la persecución y a la injusticia, obviamente, de la mano, ¿no? Digamos, no creo que algún fanático, demasiado fanático, haya terminado bien en su vida por centrarse tanto en alguien o en algo, ¿no? Con respecto a la importancia de la interpretación y la lectura crítica que se hace, bueno, básicamente la trama gira en torno a un libro perdido, que es el de Aristóteles, la comedia de Aristóteles, que se cree puede cambiar la manera en que se percibe el mundo. Esto subraya la importancia de la interpretación crítica de los textos y cómo diferentes lecturas pueden tener un impacto significativo en la sociedad, en el otro, ¿sí? Y con respecto al misterio y la búsqueda de la verdad, a través del género del misterio, justamente, que en este caso se manifiesta constantemente en la película, este film lo que hace es enfatizar sobre la búsqueda de la verdad, a pesar de los obstáculos y obviamente los peligros que en este caso encuentran los personajes. Pero Guillermo de Baskerville encarna la investigación racional, ¿sí? Él razona y se pone a pensar por qué está sucediendo esto, cuáles son los indicios que yo tengo para creer que el asesino es uno solo y que deja ciertas pruebas que me están indicando que es la misma persona, ¿no? Entonces hace una investigación racional que busca desempeñar o desentrañar la verdad en torno a un secreto peligroso. Bien, ¿por qué nos centramos en esta película para poder entender un poco la historia del periodismo? Bueno, justamente porque el periodismo lo que hace es, junto con la modernidad, por eso decimos que la modernidad es padre del periodismo,
Lo que hace justamente la modernidad es venir a desmitificar todas estas ideas pasadas, el uso de la razón como una prioridad, la práctica, el conocer y entender para poder evolucionar, ¿no? Y con esto también a ello le sumamos las grandes transformaciones que tuvimos, que se tuvo en aquel momento a nivel social, económico, cultural, a través de las distintas revoluciones que acontecieron durante la Edad Moderna, ya eh, por el siglo XIX, ¿sí? Entonces, llegamos a la Edad Moderna, ¿sí? Un periodo totalmente distinto, una Edad Moderna que tiene que ver con un avance, ¿sí? Es un periodo histórico y un conjunto de procesos culturales, sociales y económicos y políticos que comenzaron aproximadamente en el siglo V, en el siglo XV, perdón, y que se extendieron hasta el presente, aunque se suele situar un apogeo entre más o menos el siglo XVII y el siglo XIX. Bueno, se caracteriza por una serie de transformaciones profundas que afectan todos los aspectos de la vida humana. Bien, acá fíjense lo que yo les comentaba, el racionalismo, el uso de la razón como una característica fundamental de la modernidad. La confianza en la razón y la ciencia como las principales herramientas para entender y mejorar el mundo. En lo que respecta a la cuestión del progreso, bueno, sin dudas la modernidad trajo mucho progreso en la creencia en esta cuestión de avance continuo para una humanidad que estaba bastante atrasada, hacia un estadio mucho mejor, un estadio mucho más avanzado, si se quiere, ¿no? Con respecto a la cuestión del individualismo, bueno, la importancia del individuo y su capacidad para pensar y actuar libremente. Si ya no voy y no corro para donde todos corren, sino que yo ahora tengo la posibilidad de ir por otros lados y descubrir la verdad de otra manera totalmente diferente, ¿no? El individualismo sin duda es un rasgo característico de la modernidad. Fíjense también que en este periodo se produce la disminución del poder e influencia de la religión en la vida pública y el pensamiento, ¿no? Esto de centrarnos más en la cuestión de la razón, la ciencia como principales herramientas para acceder a un mundo mejor, para encontrar la verdad, sin que nadie nos imponga, sin que nadie nos obligue a estar sometidos y a hacer lo que otros quieren, ¿sí? Entonces, hay una democratización sin duda de los derechos humanos, puesto que la promoción de los derechos humanos a través de una democracia permite la igualdad y los derechos humanos como fundamentos de la organización social y política de la época. Fíjense si no se producen grandes cambios en esta edad moderna que sin dudas es tenida en alta estima, ¿no? Como un progreso de la humanidad. Obviamente después vendrá la época posmoderna, la época contemporánea, pero para hacer un quiebre que considero es bastante marcado, entre una edad media a una edad moderna que significó un hecho muy importante. Bien, fíjense acá les quise compartir una gaceta, así se veían las gacetas en aquel tiempo, ¿sí? Tenían algunas imágenes y fíjense que eran muy sencillas. En este caso, las palabras que se querían resaltar se agregaban con un tamaño de fuente mucho más grande, ¿no? Vamos ahora entonces a repasar algunos aspectos importantes de la edad moderna. Les pido que por favor tomen nota para después poder desarrollar los múltiple choice y también obviamente para poder en este caso resaltar los hechos fundamentales de una edad moderna que
permitió grandes avances. En este video justamente yo lo selecciono porque tiene otras cuestiones que quizás no las he tratado antes y que me parece que son importantes para poder tenerlas en cuenta. Vamos a verlo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la Edad Moderna. Bien, históricamente se conoce como una de las etapas en la que se divide tradicionalmente la historia, extendiéndose desde la toma de Constantinopla por los turcos en el año 1453 hasta el inicio de la Revolución Francesa en el año 1789. Otros historiadores fijan como fecha de inicio el descubrimiento de América en 1492 o el inicio de la Reforma Protestante en 1517. El periodo conocido como Época Moderna significó para Europa importantes cambios en su ordenamiento político. El fenómeno más destacado fue el surgimiento del Estado moderno, un territorio con fronteras determinadas, un gobierno común y un sentimiento de identificación cultural y nacional de sus habitantes. Continuemos hablando un poco más sobre esta Edad Moderna, particularmente sobre sus características. Dada la magnitud de los cambios que tuvieron lugar en la Edad Moderna, ciertos historiadores de la escuela anglosajona suelen dividir en dos etapas: la temprana Edad Moderna, siglo XV, siglo XVIII, y la segunda Edad Moderna, siglo XIX y siglo XX. Pero vamos a destacar los cambios más importantes en el ámbito geográfico, político, social, cultural y científico. Comenzando por el ámbito geográfico, debemos decir que geográficamente es una época de grandes descubrimientos para el mundo europeo. Con la llegada de Colón en América en 1492, se abre un nuevo mundo y los americanos se incorporan a la historia universal desde sus civilizaciones antiguas y prehistóricas. África y Asia también se verán favorecidas por la ampliación de este mundo. Las redes comerciales y políticas se ampliarán. El mundo se hacía cada vez más grande. En lo que respecta al ámbito político, podemos decir lo siguiente. Políticamente hablando, es una época en la que se produce el auge de imperios, consecuencia de los descubrimientos geográficos. En la primera parte de la Edad Moderna destacarán los imperios español y portugués. A partir del siglo XVII destacará el imperio británico y holandés. En Europa surgirán los estados modernos, en los cuales se desarrollará la monarquía absoluta. Los estados modernos lucharán entre sí de forma continua. El apogeo de estas luchas será la Guerra de los 30 años. En lo que respecta al ámbito económico y social, debemos decir que en cuanto a la economía, la Edad Moderna marcará el progresivo desarrollo de la economía capitalista. Fruto de los avances geográficos y comerciales, el capital y el dinero tendrán cada vez una mayor importancia. Del mercantilismo característico del siglo XVII y de la primera mitad del siglo XVIII saldrá el capitalismo actual. Aún así, la economía de subsistencia tenía gran importancia en gran parte de la población mundial. Fruto de los cambios en la economía, la sociedad sufriría modificaciones. El efecto más importante fue el avance de la burguesía. La sociedad estamental, característica de la Edad Media y de la Edad Moderna, finalizará con el inicio de las revoluciones contemporáneas. La burguesía jugaría un papel fundamental. Poseedora de gran riqueza, buscaría la cuota de poder político que le venía vetado por viejas estructuras sociopolíticas que no daban más de sí. En lo que respecta a la religión, debemos decir que en el ámbito religioso, durante la época moderna, tendrá lugar la ruptura de la cristiandad occidental. En el siglo XVI tuvo lugar la Reforma Protestante. Como consecuencia, aparecen nuevas religiones dentro del cristianismo, como el luteranismo, como el calvinismo, el puritanismo y en Inglaterra el afán del poder de Enrique XVIII hará nacer el anglicismo. Siguiendo con el ámbito cultural, arte y ciencia, debemos decir que culturalmente será una de las mejores épocas de la historia de la humanidad. El Renacimiento volvió a traer a la luz sabiduría de época clásica que se encontraba recluida en monasterios y bibliotecas de Constantinopla. Tras la Contrarreforma y el auge del absolutismo, irá tomando cada vez más peso el barroco.
En lo que respecta a la arquitectura y el arte, en la Edad Moderna evolucionarían de forma paralela a estos cambios. Finalmente, en el siglo XVIII, la Ilustración dará paso a nuevas ideas. Con ellas vendrá el despotismo ilustrado y las nuevas ideas que serán la base de los estados liberales contemporáneos. También debemos destacar los avances científicos de la Edad Moderna. A inicios del periodo moderno, la invención de la imprenta tendrá gran importancia para la difusión de ideas. El conocimiento ya no estaba reservado para pocas personas. Gracias a ello, tuvo lugar la revolución científica en 1543. Copérnico publica Las revoluciones de las esferas celestes. Ya en el siglo XVII, Galileo y Kepler confirman que el geocentrismo estaba muerto. En el siglo XVIII, Newton revolucionará la mecánica y la física. En este siglo, en Europa aparecen grandes científicos que serán las bases de la ciencia contemporánea, una ciencia que será uno de los pilares de la revolución industrial. Continuemos hablando sobre el fin de la Edad Moderna. Bien, ¿qué podemos decir al respecto? La fecha final de la Edad Moderna tampoco tiene consenso. De forma habitual, se suele fijar el final de la Edad Moderna en 1789. En este año se produjo la Revolución Francesa, dando paso al final del antiguo régimen y el inicio de los estados contemporáneos. Pero algunos historiadores también marcan el inicio de la Edad Contemporánea con la llegada de la Revolución Industrial en el siglo XVIII y su expansión por el mundo en los siglos siguientes. Finalmente, en Inglaterra, su Edad Contemporánea se inicia en 1918 tras acabar la Primera Guerra Mundial. Bueno, interesante esto de conocer cuáles fueron los cambios a nivel social en muchas áreas de la vida, ¿no? Esto de pensar que sin duda los cambios se presentaron y fueron una realidad. Ahora, ¿por qué pensar o por qué hacer esta diferenciación entre una edad y la otra, ¿no? ¿Por qué surge una edad determinada? Bueno, justamente una edad determinada surge a raíz de acontecimientos que van a permitir que se finalice con una edad para poder justamente ingresar a otra. Es justamente esta la idea de pensar en los cambios de edades a través de el progreso, básicamente, ¿no? Fíjense, la comunicación en el mundo, para el resto del globo, no había periódicos, ¿sí? Salvo para un escaso número de lectores de la clase media y alta, ¿sí? Esto obviamente ya teniendo en cuenta que teníamos la imprenta, se estaba practicando ya el periodismo, ¿sí? Si bien no era un periodismo como el de ahora, pero era un periodismo que se iba expandiendo de a poco, se iban conociendo ideas científicas, se iban conociendo cuestiones políticas también. Entonces, las noticias eran difundidas por los viajeros, como bien dijimos en un comienzo, y el sector móvil de la población, en este caso mercaderes, buhoneros, viajantes, artesanos, trabajadores de la tierra, sometidos a la migración de la ciega o la población vagabunda. Bien, el crecimiento, hubo sin duda un crecimiento exponencial en esta edad moderna. Por primera vez en la historia de la humanidad, la Ilustración vio desarrollarse el tráfico de noticias, de modo que las personas de muy distintas condiciones sociales, y esto es importantísimo para entender que realmente había un avance que estaba siendo trazado y que iba a beneficiar a muchos que antes no eran beneficiados. Entonces, pensar que justamente iban a poder compartir un mismo espacio geográfico, ¿no? Poder, primero la posibilidad de poder crecer a nivel educacional, la posibilidad de ser enseñados, la posibilidad de poder escribir, la posibilidad de poder tener la capacidad de lectura también, y podían intercambiar y compartir opiniones, novedades y criterios, que también me parece que era fundamental para saber, digamos, cómo pensaba el otro y cómo se podían ayudar entre ellos. Fíjense también el progresivo ascenso social de la burguesía,
trajo consigo una demanda de información sin trabas ni censura. Esta se hizo realidad en Inglaterra en el siglo XIX. Allí se fundó The Daily Courant con el propósito de dar noticias y darlas diariamente y de una manera imparcial, que era también importantísimo, ¿no? La imparcialidad en las noticias como parte de una práctica ética de parte del periodismo. Y la prensa en sus inicios tuvo un carácter oficial. ¿Por qué se dice que tuvo carácter oficial? Bueno, el carácter oficial lo da justamente la veracidad de la noticia. Por eso es que es oficial. Es decir, la noticia que yo estoy leyendo, la noticia que me están contando es real. Es real y verdadera, es cierta, no me mienten. Por eso justamente es que tenía un carácter oficial. Fíjense, tenemos aquí en este pequeño esquema dos grandes hechos que significaron un avance impresionante para la sociedad de aquel momento, y en este caso de la mano de Joshua Eric, quien en este caso va a decir que el periodismo es hijo de las dos revoluciones. El periodismo básicamente nace justamente como una ayuda de estas dos revoluciones que obviamente ayudaron a que el periodismo tuviese un carácter mucho más fuerte dentro de la sociedad. Bien, lo que hace Eric es acuñar este concepto de doble revolución. Recordemos que estos procesos de revolución no tienen que ver una con la otra, o sea, no es que se decidió que en Francia se desarrollara una revolución, entonces se iba a desarrollar también en otro lugar otra revolución que tuviese el nombre de revolución industrial. No, fueron dos fenómenos que si bien influyeron, pero fueron totalmente autónomos. Esto hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Fenómenos totalmente distintos. Y ya lo vamos a ver, y ya vamos a ver por qué digo distintos. Bien, por un lado, la revolución industrial que se inicia en la segunda mitad del siglo XVIII, nos situamos más o menos en el 1760, 1780, básicamente paralelo al mismo tiempo de la Revolución Francesa. Fue un proceso de transformaciones, atención con esto, transformaciones económicas, transformaciones sociales y transformaciones tecnológicas. Sucede en Gran Bretaña y se extiende para toda Europa occidental y América anglosajona, transformando la economía, en especial la economía, y los sistemas sociales de todos los países donde se desarrolló. Esto significa que sin dudas en esos países hubo un crecimiento exponencial del capital y del trabajo. Se pasó de una economía denominada de la agricultura del tipo feudal y la artesanal a una economía basada en la maquinaria, en la tecnología, en la industria, en el transporte, en la implantación del capitalismo y el consumo de masas. Fíjense qué gran cambio el que se produce gracias a la revolución industrial con el trabajo en serie. Bien, ¿por qué decíamos que la revolución industrial y la revolución francesa son padres del periodismo? Bueno, aquí en este caso, con respecto a la revolución industrial, podemos destacar que esta revolución lo que le aporta al periodismo tradicional es el modelo de producción capitalista, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente en el periodismo, el capitalismo ve al periodismo como un obrero de una empresa determinada que va a tener que cumplir un cierto horario de entrada, un cierto horario de salida, va a tener un jefe, va a tener que salir a hacer notas, va a tener que ir a buscar la información, consultar diferentes fuentes. Por eso justamente se lo consideraba hijo
al periodismo de la Revolución Industrial. Y por sobre todas las cosas, por una cuestión también remunerativa, porque recordemos que el periodismo iba a generar ingresos a la empresa, como obviamente la Revolución Industrial. Ahora sí, fíjense, nos encontramos básicamente en el mismo siglo XVIII, año 1789, habíamos dicho anteriormente, en el caso de la industrial, entre 1760 y 1760 y 1780, unos años después, ya en 1789, aparece este acontecimiento, surge, mejor dicho, este acontecimiento histórico que en este caso modifica. Anteriormente habíamos dicho que la industrial modificó o hizo grandes cambios en la economía, en la sociedad y a nivel tecnológico. En este caso, los grandes cambios se vieron con respecto a la Revolución Francesa a nivel político, social también como la anterior, pero a nivel cultural también. Y los valores en los que se fundó la Revolución Francesa fueron tres. En este caso eran la libertad, la fraternidad y la igualdad. Bueno, la política, ¿qué tipo de ideología tenía la Revolución Francesa? La ideología que en este caso preponderaba en ella era la filosofía política liberal, la cual se basaba en la concepción del hombre, de la sociedad, de la naturaleza humana, que suponía una transformación en las formas en que gobiernan los hombres y su vivir en la sociedad. Esta filosofía adquiere sentido con la Ilustración, en la que se promueve el desarrollo del hombre sin dependencia de poderes que lo han sumido a la minoría de edad. Y estamos hablando ni más ni lejos, ni más ni menos, perdón, que de la política y de la iglesia, que en ese tiempo, sin dudas, la iglesia y la política tuvo una relación muy estrecha y en donde obviamente se condicionaba mucho a la humanidad con respecto a las cuestiones de actuar, de creer y demás. Y algo fundamental es que se hace una separación gracias a esta revolución de estos poderes, permitiéndole al hombre pensar quién es, cómo se vincula con otros, cómo puede ser su relación con Dios, qué es, cuáles son las cosas con las que está de acuerdo ese creador, cuáles son las cosas en las que no está de acuerdo, ¿no? Entonces, fíjense que sin dudas para muchos las revoluciones significaron, digamos, algo terrible, en especial para el sector opresor, porque imagínense que todas estas teorías caían, ¿no? Entonces la gente iba ya a poder investigar por sí sola, iba a conocer la realidad o iba a conocer una realidad distinta, y la gente ya no iba a estar sumida, no iba a estar, iba a poder emanciparse, ¿no? Iba a poder lograr un camino totalmente distinto de otra manera. Entonces, tener en cuenta, como bien dijimos, la revolución industrial, lo que le aportaba al periodismo era esta cuestión de ver al periodismo, a los medios, al periodista mismo como una empresa que debe cumplir un horario determinado, que va a tener un jefe, y que además va a ser un trabajo remunerativo. En el caso de la Revolución Francesa, lo que le aporta al periodismo tiene que ver con la cuestión ideológica, la forma de pensar, ¿no? Justamente la Revolución Francesa le aporta la Declaración de los Derechos del Hombre. Esta declaración contempla la libertad de prensa, la libertad de opinión, la libertad de pensamiento, el derecho de informar, de formar una opinión pública, ¿no? Fíjense qué cambios se producen entre la Edad Media a la Edad Moderna con estas revoluciones, ¿no? La libertad de expresión, la libertad de publicar las ideas por la prensa escrita sin censura, básicamente. Bien, ¿qué pasa con el periodismo en Latinoamérica? Porque estuvimos hablando mucho del periodismo en Europa,
estuvimos hablando mucho del periodismo en aquel continente y que en cierta manera de a poco en América se iban apareciendo los primeros periódicos. Pero ¿qué pasaba en Latinoamérica con la prensa? Bueno, para entender esto, quiero que podamos apreciar este video que me parece que es muy oportuno para esta ocasión y que tiene que ver con la prensa en América Latina, la prensa en diferentes países de Latinoamérica. Vamos a verlo y luego charlamos sobre él. Bueno, muy buenas tardes, noches, días. Vamos a hablar en este caso de historia del periódico en América Latina y Colombia. Entonces, para hablar del periódico, de los primeros periódicos que llegaron a Latinoamérica, podemos hacerle referencia a que el primer periódico surgió en México en 1541. Este nació, como nacieron la mayoría de los periódicos, por hechos sucedidos en alguna ocasión. En este caso fue un terremoto sucedido en Guatemala el 29 de julio de 1733, que tuvo una magnitud de 7.5 de intensidad y fue seguido por numerosos sismos que prolongaron durante 6 meses. Esto produjo casi la destrucción total del país y generó pues prácticamente hacerlo nuevamente. Fue una catástrofe y esto fue una de las primeras inicios y las primeras ediciones de un periódico. Se llamaba La Hoja de México y surgió en 1541. Bueno, ya en Latinoamérica, si hablamos en el siglo XVII, en el siglo XVII empezaron a llegar o a surgir muchos periódicos en América Latina. Periódicos como la Gaceta de México en 1722, en 1729 la Gaceta de Guatemala, Costa Rica, en 1743 la Gaceta de Lima, en 1790 Diario de Lima y el Mercurio de Perú. Ya para el siglo XIX entra a trabajar en 1790 la Gaceta de Caracas, en 1785 la Gaceta de Santa Fe, 1791 Papel Periódico de la Ciudad de Santa Fe y en 1760 la Gaceta de Buenos Aires. En Colombia, el primer intento de un periodo también surgió a partir de una catástrofe. En este caso fue un terremoto también en el año de 1785. Esto sucedió fue en La Calera el 12 de julio y tuvo en la escala de Richter un 6.9. En 1785, como digo, nació esta publicación y ya solo tuvo una circulación, no tuvo más. Ya más adelante un personaje que se llama Manuel del Socorro Valencia, nació en Cuba en 1758 y murió en Bogotá en 1819. Fue uno de los personajes más influyentes en la ilustración de la Nueva Granada, es decir, en Bogotá, y se conoce como el padre del periodismo. Obviamente, Manuel Socorro fue creador del periódico que se llamó El Papel Periódico de la Ciudad de Santa Fe, que fue el primer periódico ya oficial en la capital. El periodismo colombiano desde ese entonces siempre ha estado ligado a la política. Este periodismo pues pretendía denunciar lo que sucedía con los ejércitos españoles y los ejércitos libertadores. Pero este periódico también dio pie para que se vinculara con la literatura. Para este periódico estuvieron participando con notas muchos escritores, grandes escritores, algunos de ellos todavía viven, como Rufino José Cuervo, Jorge Isaac, Gabriel García Márquez y Germán Castro Caicedo. Ya para el siglo XIX, en esta época empiezan a surgir periódicos en torno a varios ideales políticos, índoles pro-bolivariano, que es el Partido Liberal, y índoles pro-santanderistas, que es el Partido Conservador. Algunos de los periódicos más visibles jugaron un papel en la preservación de los acuerdos del Frente Nacional.
Recordemos que el Frente Nacional, el principal objetivo era la reorganización del país luego del periodo presidencial de Gustavo Rojas Pinilla. Esto sucedió entre 1958 y 1974. En estos periodos se evitaba la publicación de opiniones y comentarios, pues para evitar una discrepancia entre los partidos políticos. Pero algo importante sucedió, la libertad de expresión. En el siglo XX empezaron a nacer los primeros decretos, leyes y decretos que buscaban limitar la libre expresión. La Constitución Nacional apoya la libertad de prensa siempre y cuando se actúe bajo los parámetros y la responsabilidad social y ética. El gobierno de Rojas Pinilla fue muy complicado. Él detectó, pues asumió que los periódicos estaban en contra de él y en algunas ocasiones o en varias cerró varios periódicos. Entre ellos hizo el cierre del Tiempo y generó el cierre del Espectador, el cierre del periódico El Siglo, todo porque se creía que era un instigamiento hacia el gobierno. Obviamente estos periódicos... Bueno, lo vamos a dejar acá porque si bien esta información es importante, tiene que ver mayormente con nuestra patria vecina Colombia, ¿sí? Donde obviamente, como la mayoría de los lugares, en los países de Latinoamérica, el periódico se presenta de una manera totalmente diferente. Fíjense, algo que quiero destacar de aquí, de este muchacho que hace mención justamente con la aparición de los periódicos en Latinoamérica, destacar esto de tener en cuenta que los periódicos, en la mayoría de los casos, eran manejados por entes políticos, ¿sí? Y acá surge algo que me parece muy importante y obviamente, sin duda, tiene muchísimo Pues, que ver con los pilares de la Revolución Francesa, esto de pensar en la libertad de opinión, en la libertad de comunicación, ¿no? La libertad de expresión como una libertad que tienen los medios de no ser censurados, siempre en tanto que obviamente no avasallen los derechos de los demás, ¿sí? Y eso lo vamos a ver más adelante en alguna que otra clase para poder entender sobre la ética del periodismo y obviamente la ética que deben conservar los medios de comunicación. Bien, llegamos entonces a Argentina, ¿sí? De la mano de Natalio Félix Botana. Yo lo traigo a colación porque sin duda creo que este director de Diario Crítica marcó una época importantísima en el periodismo argentino, citado obviamente por González Zenén Santiago. Hubo un primer multimedio argentino y ya les voy a explicar por qué se denomina multimedio argentino. No tiene que ver justamente con la estructura enorme, no, tiene que ver con otros factores. Bueno, para conocer acerca de Diario Crítica, sí o sí tenemos que primeramente citar a Natalio Félix Botana. Natalio era un periodista uruguayo. Él fue el primer fundador y director de Diario Crítica, que era un vespertino, que llegó a ser el mayor de los periódicos, ya que tenía una tirada bastante extensa en Latinoamérica. Bien, ahí ya tenemos un punto del por qué era un multimedia argentino. Seguimos entonces. El diario podía imprimir 100.000 ejemplares por hora. Fíjense que realmente era algo importantísimo para la época. Poder imprimir tanto en tan poco tiempo, sin duda era un beneficio enorme y sin dudas era una forma de acceder a un capital bastante importante por la comercialización. El primer número de Diario Crítica salió un 15 de septiembre del año 1913. A pocos años de su nacimiento, se transformó en una fortaleza mediática y fue el primer multimedio del país. Para que ustedes más o menos tengan idea, Natalio Botana, un uruguayo muy jovencito, de 25 años, tenía el sueño de poder tener su propio diario y vio un terreno factible, Buenos Aires, para poder concretarlo.
El primer multimedio argentino, José Antonio Saldías, quien fue cofundador justamente del diario, ante el temor de perder el diario, sus directivos idearon un cambio de rumbo. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Y que aquí encontramos otra de las características del por qué se denomina multimedio argentino. Bueno, justamente por llegar al público de masas. En este caso, fíjense que no iban a llegar a algunos, sino que iban a llegar a una cantidad, público de masas, justamente. Los primeros números salieron bajo el lema Diario Ilustrado de la Noche, impersonal e independiente. Fíjense que acá estaba marcando una línea editorial en cierta manera, como que da a entender que no depende de la política, ¿sí? Lo cual, digamos, lo cual era muy difícil, porque básicamente la mayoría de los medios estaban sí o sí ligados a partidos políticos, a personas políticas de público conocimiento, ¿no? Pero en este caso era un diario independiente. Como ya dijimos, Natalio Botana, periodista uruguayo joven, con mucho esfuerzo y poco capital, se montó en Sarmiento al 800, estamos hablando de Buenos Aires, lo que sería la primera redacción. Las ediciones se hacían en los talleres gráficos de Rosso, en la calle Belgrano, entre Perú y Defensa, y todos los días llevaban al taller los pesos para pagar el tiraje. Fíjense, acá tenemos una imagen de Natalio Botana, para aquellos que no lo conocen. Se considera que en Argentina él es el padre del periodismo moderno. El secreto de su triunfo estuvo en hacer un diario del pueblo y para el pueblo, en bregar por la justicia social y combatir el privilegio. Fíjense que acá tenemos otra característica justamente del por qué fue un multimedio, ¿no? Básicamente Natalio lo que dijo es trabajo para la gente, por la gente, y que sea la gente la que sostenga, que en el diario se puedan escuchar esas voces silenciadas. La temática de crítica, ¿cuál era? Bien, iba desde el sensacionalismo, había una preocupación bastante fuerte en Botana, que era que el diario no dejara de reflejar las actividades literarias del país y del mundo, ¿no? Él iba por el lado del arte también. Además de sus 5 ediciones, el diario implementó numerosos suplementos y secciones como la buena cocina, cultura física para gordos y flacos, relaciones con los regímenes dietéticos, la moda, la música, los autores y las obras, y el suplemento infantil a todo color. Bueno, mientras creaba, no perdía de vista a sus competidores y editó, al igual que el diario La Razón, algunos libros a precios muy accesibles. Así fue como nació la Biblioteca de Crítica. Fíjense qué importante, básicamente acá sin duda nos damos cuenta que Natalio lo que hace básicamente es sí o sí centrarse en la gente, ¿no? En el gordo, en el público delgado, en la ama de casa que quizás quiere aprender acerca de la buena cocina, en cuestiones físicas, en cuestiones de música, de arte, de moda, de todo un poco, ¿no? Entonces, fíjense que hasta toma en cuenta a los chicos, ¿no? Con los suplementos infantiles. Entonces, fíjense qué importante todo el trabajo que en este caso hace Natalio, pensando más allá en una cuestión económica, pensando en la llegada hacia la gente. Bien, el diario lo que hacía era brindaba a sus lectores un rol activo, que fíjense que también esto es importantísimo para la época, porque los hacía participar y se organizaban espectáculos públicos, ciclos de cines barriales y concursos de cuentos. Esto significa que no solamente se limitaban al diario, sino que iban más allá, iban básicamente a lo social. Quiero que podamos ver este video que a mí en particular me gusta mucho y tiene que ver un poco con la vida de Natalio Botana
y quien sería su esposa, que también fue una activista muy fuerte en aquel momento, que, por cierto, tuvo mucho que ver justamente con el apoyo a Natalio Botana. Vamos a verlo y después seguimos haciendo mención al mismo. Esta noche, en Secretos de Familia, les vamos a hablar de una familia, los Botana, en donde el periodismo, el talento realmente de Natalio Botana y su matrimonio con Salvadora Medina Honrubia hacen una conjugación de un gran periodismo, una fuerte acción política y una escritora libertaria como fue Salvadora. Fíjense. Hay una familia cuya historia recorre los vericuetos apasionantes del periodismo y la política argentinos. Es la familia Botana, y de ella hablaremos hoy. Excéntrico, brillante, jugador empedernido, Natalio Botana transcurrió la vida política argentina como la figura más destacada de la prensa local. A su lado se proyecta la imagen de Salvadora Medina Honrubia, una muy linda poetisa transgresora signada por su ideología anarquista y su afición a las drogas. El mapa familiar está determinado por el Enorme Crítica, un diario que revolucionó el escenario mediático argentino con su impronta muy popular. Los Botana recorrieron el siglo XX con trayectorias apasionadas, trayectorias también continuadas por Coppi, un artista provocador que triunfó en París. Una familia con secretos y verdades que aún desvelan a los protagonistas. Si bien se han escrito estudios y han escrito biografías sobre Natalio Botana, creo que todavía no sabemos hoy, en realidad, quién fue Natalio Botana. Natalio Botana, un periodista joven, polémico, ambicioso y talentoso. Armó acá en la Argentina un periodismo totalmente diferente, con grandes fotografías, con ilustraciones, cosas que no se conocían en el periodismo argentino. Yo creo que Natalio Botana es uno de los grandes, si no decir el gran periodista argentino. El itinerario de la familia Botana comenzó en el Uruguay profundo en septiembre de 1888 con el nacimiento de Natalio. Afincado en un Montevideo muy floreciente de los comienzos del siglo XX, el joven Natalio escapó del colegio seminario donde sus padres lo habían anotado para que recibiera una educación religiosa. Sería este el primer indicio de una personalidad transgresora. Natalio Botana era un uruguayo, un muchacho uruguayo que había hecho algunas pequeñas armas en el periodismo de su país. Venía de Durazno, del interior profundo del Uruguay, era blanco, seguidor del último caudillo Aparicio Saravia, y tenía el sueño de conquistar Buenos Aires, como todo uruguayo, y lo consiguió. Teniente de infantería de ejército uruguayo en la vida castrense, militante del Partido Blanco en el activismo político, con poco más de 20 años, Natalio Botana partió del Uruguay rumbo a la ciudad de Buenos Aires. Alojado en una pensión barata, Botana comenzó a frecuentar la bohemia de la ciudad de Buenos Aires. Compartía veladas en bares notables como Los Inmortales y se reunía con personalidades como Rubén Darío y José Ingenieros. Luego de un empleo temporario cargando bolsas en un comercio, comenzó a escribir colaboraciones para periódicos como La Razón, El Diario y Pebete. Sería el inicio modesto de una carrera astronómica. Cultivando una personalidad fuerte, desafiante pero contemplativa,
Con solo 25 años, Natalio Botana hacía su ingreso definitivo en el mundo del periodismo. El futuro zar de los medios argentinos quedaría flechado en ese momento por una joven anarquista con la que formarían una de las parejas más excéntricas de Buenos Aires. Salvador Medina Rubia es un personaje espectacular, es una anarquista, protofeminista, madre soltera en el momento en que conoce a Natalio Botana, una pelirroja dramaturga, una de las primeras en tomar la palabra en actos públicos, en los actos anarquistas. Salvadora Medina Onrubia, que era una señora anarquista, desprejuiciada, muy inteligente, dramaturga, novelista. Ella era lo que en la época podía considerarse una periodista política, ¿no? Es decir, tenía que ver con su militancia el periodismo. Salvadora Medina Onrubia nació el 23 de marzo de 1894 en la ciudad de La Plata, pero se crió en el interior de la provincia de Entre Ríos. Poeta, narradora y periodista, llegaría a ser una abanderada nacional de la causa feminista. Se recibió muy joven de maestra, dio clases en escuelas del interior y luego sería una de las personalidades más entrañables del movimiento anarquista que supo cosechar una gran adhesión en todo el país. Salvadora fue madre soltera, a pesar de la condena que esto acarreaba en la sociedad de la época. Su hijo, Carlos Natalio, crecerá entonces junto a esta madre singular, todo un emblema de la mujer moderna y controvertida. Salvadora estaba vista como un personaje, digamos, de algún modo marginal y no presentable en sociedad. Publicó numerosos cuentos, novelas, obras de teatro, en las cuales diseña una figura, un modelo de mujer muy diferente al modelo predominante en las ficciones o en el teatro sobre todo, escrito por mujeres y por hombres. En la ciudad de Rosario, Salvadora Medina Onrubia trabó una férrea amistad con Alfonsina Storni. Ambas eran apasionadas por la literatura y serían confidentes hasta sus últimos días. Eran militantes socialistas, madres solteras, valientes y rebeldes. Deambulando por pensiones baratas, Salvadora recorrió el interior del país antes de establecerse en Buenos Aires como narradora y periodista de ideales firmes. Radicada ya en la capital federal, comenzó a publicar colaboraciones en Fray Mocho y PBT. Su belleza, una cabellera roja y sus ideas de izquierda le otorgaron el apodo de la Venus Roja. Salvadora participaba en actos anarquistas enmudeciendo a los obreros que le escuchaban. Y el 1 de febrero de 1914, en un acto callejero, conoció a Natalio Botana. De ahí en más, la historia cambiaría para los dos. El 15 de septiembre de 1913, Natalio Botana, con tan solo 25 años, fundaba el diario más influyente de la vida periodística argentina. Títulos en tipografía catástrofe, ilustraciones sensacionalistas y una mirada renovadora de la actividad de la prensa. Bueno, hasta ahí el video que seleccioné, que me parece re importante para poder conocer un poquito de la historia acerca de el padre del periodismo en la Argentina, ¿no? Un padre creador de un multimedio que tenía las características bien marcadas y tenían que ver con la posibilidad, o mejor dicho, con la facultad de poder llegar a la gente de manera masiva, las tiradas de periódicos en cantidades y de bregar por justamente el pueblo y que el diario sea justamente para el pueblo y por el pueblo, ¿no? Entonces, me pareció re oportuno para poder traerlo aquí a colación. Bueno, gente querida, recuerden esto importantísimo, ustedes tienen todo el material que obviamente va a estar disponible en la página. Recuerden que también tienen la bibliografía
en donde tratamos cada uno de los temas y que respaldan estas diapositivas. Y también tenemos la videografía, en donde ustedes, si lo desean, pueden nuevamente acudir a estos riquísimos videos que realmente ayudan a comprender un poco acerca de la historia sobre nuestro periodismo hasta la actualidad, ¿sí? Recuerden que pueden hacerme preguntas, las preguntas van a ser contestadas, las preguntas las pueden hacer a través de la plataforma y yo estaré contestando a cada una de ellas para responder cada una de las inquietudes de ustedes. Sin más nada que decir, se despide su servidor Javier Iriarte, agradezco mucho su atención y nos estaremos encontrando nuevamente en una nueva clase de esta diplomatura en Ciencias de la Comunicación orientada al periodismo digital que les ofrece la ULANS, la Universidad Latinoamericana del Nuevo Siglo. Que estén muy bien. Hasta luego. Hernán, ¿estás por ahí?